Buenas noches, compañeras y compañeros. El 29 de enero, el presidente de la República presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para modificar la ley de la industria eléctrica. Eh, esta iniciativa se aprobó el martes 23 de febrero en la Cámara de Diputados y una semana después se aprobó en el Senado. Vale la pena hacer una reflexión un poco más detenida de la importancia de esta ley. Primero veremos el origen de la iniciativa. El origen. Desde que inició su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscó por todas las vías respetar el marco jurídico, pero que al mismo tiempo se cumpliera el gran objetivo que él se propuso en materia energética o entre varios, fortalecer las empresas productivas del Estado. En este caso, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Pero a su llegada al gobierno encontró un avanzado proceso de privatización ya del 46% a la fecha y el 54% todavía de la generación eléctrica se mantiene en la CFE. Una reforma energética que se vino practicando desde que se aprobó en 2013 la reforma constitucional y en 2014 las reformas secundarias. Ahí fue cuando se creó la ley de la industria eléctrica en el primer periodo de sesiones de 2014 y también se encontró, Andrés Manuel, una empresa pública destrozada, más destrozada con la aplicación de la reforma neoliberal de Peña Nieto. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa estratégica, no solo para el Estado, sobre todo lo es para garantizar el servicio de electricidad para todas y todos los mexicanos, para la industria, para los hospitales, para los comercios. Si no hay electricidad en alguna parte, pues esto es muy, muy peligroso. Es un asunto de seguridad nacional. La electricidad nosotros la entendemos como un derecho humano y por lo tanto debe de mantener el Estado el control de este servicio público que no es una mercancía como lo quieren ver los neoliberales, sino un derecho humano y un servicio público estratégico. La mitad de la generación de la electricidad eh, es el 54% es de CFE, la generación de electricidad en un 64% la genera la CFE y un 46% la generan empresas privadas, en su mayoría extranjeras. La liberalización de la generación y la venta de electricidad trajo lucrativos negocios para unos pocos, es decir, al amparo de la corrupción, se dedicaron a dar permisos casi como volantes. Se aprobó la reforma neoliberal de Peña Nieto y en la CFE, el anterior director, empezó a dar permisos a diestra y siniestra, sin planeación, sin saber si todos esos permisos caben en la red eléctrica nacional, sin saber las consecuencias que tienen esos permisos de electricidad privada para las finanzas públicas del país. Entonces, pues la liberalización de la generación de electricidad produjo anarquía en el otorgamiento de permisos de generación eléctrica. Por otro lado, las inversiones prometidas con la reforma, se acordarán que Peña Nieto prometía que a raíz de que se aprobaran estas reformas, traerían millonadas de dinero a invertirse en la electricidad y en la producción petrolera y refinación. Nunca nada llegó. Al contrario,
No bajaron los precios, como también prometió Peña Nieto, que con la reforma bajarían los precios de la electricidad. Falso. Se ha venido aplicando desde 2013, 2014, 2015, 2016. Estamos en el 2021. Se ha venido aplicando esa ley, esas reformas, y no solo no baja la electricidad, sino que hay una fuerte presión para que aumente. No se han beneficiado los consumidores con esa reforma y tampoco se ha desarrollado el país. Todo fue un engaño mediático para favorecer a un puñadito, porque en realidad son muy pocos los que se benefician de toda esta reforma al sector estratégico, energético del país. Entonces, no está mal la apertura, no nos oponemos a estas alturas a un modelo mixto donde haya inversión pública y inversión privada. Lo que estamos en contra es el abuso y los contratos y permisos que se otorgaron en forma corrompida por los anteriores gobiernos. Lo que sí ocurrió fue que la CFE la fracturaron en 9 subsidiarias. Así como Pemex fue dividido en 4 por Carlos Salinas de Gortari, acordémonos, ahora Peña Nieto subdividió a la CFE en 9 subsidiarias. Hay que tener muy en cuenta que en la reforma constitucional se puso que estas 9 subsidiarias habría entre ellas una separación legal. No puede hablar una con la otra. No puede haber relación contractual de una con la otra. Es literalmente quebrar a CFE en 9 pedacitos, hacer 9 empresas pequeñas para no tener una gran empresa como la CFE, del tamaño de la CFE. De estas 9 subsidiarias hay que tener en la mira, para efectos de la reforma que queremos hablar, 4 subsidiarias muy importantes. Una que se creó, que se llama intermediación de contratos legados. Está del lado izquierdo, intermediación de contratos legados. Esta intermediaria se creó solo para llevar la administración de los productores independientes que se crearon cuando gobernó Carlos Salinas de Gortari. Esos permisos otorgados fuera de la Constitución le llaman legados porque vienen de permisos o contratos, concesiones otorgadas por Carlos Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Todos esos son heredados. Y entonces se dispuso que la CFE llevara la administración de contratos privados. Y a la CFE le cuesta 8,000 millones de pesos al año llevar la administración de estos contratos. Pero hagámonos otra pregunta. ¿Qué los privados no saben llevar su propia administración? ¿Por qué tienen que depender del gobierno que les pague la administración a los privados? Bueno, como sea, la reforma de Peña Nieto creó esta subsidiaria, que además estos permisos vencen hasta 2039. Si uno multiplica 8,000 millones de pesos y su vencimiento es hasta 2039, falta una pérdida de 160,000 millones de pesos cargados a los contribuyentes. ¿Tenemos o no razón en modificar esta ley? Pues claro que se van a revisar todos estos contratos. Otra subsidiaria es la que se llama suministro calificado. La subsidiaria suministro calificado es la que lleva la administración del mercado mayorista, de la electricidad que se le entrega a todas las industrias, a todos los grandes comercios, a todos los grandes negocios de este país que trabajan en el territorio nacional. Se le llama mercado eléctrico mayorista porque llevan un consumo enorme
y eso se lo quitaban a la CFE, que antes lo tenían, y se le pasan a los privados el control. Eso no lo cambiamos en la ley, está por revisarse, pero se cambian otras cosas en relación al mercado mayorista. Por otro lado, está la subsidiaria, suministro básico. El suministro básico, la subsidiaria suministro básico, es la que entrega a todos los domicilios del país electricidad. Es la que da la electricidad, el mercado minoritario, llamémosle así, o mercado pues de consumo al menudeo, de uno por uno. Es el que llega a cada casa, a cada domicilio de todos los que vivimos aquí, que somos 126 millones de mexicanas y mexicanos. La CFE Generación, que es la otra subsidiaria, CFE Generación le vende la electricidad a CFE Suministro Básico, y Suministro Básico entrega la electricidad a todas nuestras casas. Luego está la subsidiaria de transmisión. La subsidiaria transmisión es la que controla la red. Solo para explicar, la CFE tiene muchas plantas generadoras. Imagínense muchas plantas generadoras a lo largo y ancho del territorio nacional. Toda esa generación sube a una red troncal, llamémosle así, una carretera gorda donde cabe toda la electricidad que generan todas las centrales en el país. Sube a la red troncal. Pero para que llegue a nuestra casa se requiere de la otra subsidiaria. Vean qué locura, que se llama distribución, CFE Distribución. Entonces, está en la red troncal la electricidad, y para que llegue a mi casa entra en función CFE Distribución, que es la red de distribución, que la distribuye a todos los hogares, a todas las industrias, a todos los negocios, chiquitos, medianos, grandotes, industrias, hospitales, comercios, a donde quiera que se utiliza la red. Entonces hay dos redes muy importantes, la red de transmisión y la red de distribución. Siguiente. Desde que comenzó este sexenio, el presidente López Obrador puso en marcha un programa para fortalecer a la CFE. Y para fortalecer a la CFE está implementando 17 acciones la propia CFE. No voy a abundar en todas, déjenme decirles solo algunas muy importantes. La rehabilitación de las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas, algunas estaban en funcionamiento, otras estaban paradas, otras deliberadamente fueron cortadas el suministro para que pudieran funcionar. Pero las hidroeléctricas producen electricidad limpia, generan electricidad limpia, y es muy importante echar a andar todas las hidroeléctricas del país. No solo porque generan energía limpia, sino también porque es una infraestructura instalada, es una capacidad de generación ya comprada, ya instalada, que solo falta darle algún mantenimiento para ponerlas en operación. Y si es energía limpia, valía la pena esta actividad. Desde que entró el presidente López Obrador, todas las hidroeléctricas paradas se han venido modernizando, actualizando, y ya están en operación generando electricidad limpia. Por otro lado, alinear la regulación en política energética, que es lo que voy a describir en esta reunión. Suspender las subastas de compra de electricidad a los privados mediante subasta, porque las subastas son pura simulación, lo voy a citar más adelante. Otra es dejar de subsidiar a las empresas eléctricas privadas, porque estamos en un libre mercado. Ellos así lo quisieron, los neoliberales. Dijeron que la CFE, por ser una empresa pública, tenía que competir con las empresas privadas.
Bueno, pues que compita con las empresas privadas. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos desapareciendo a las empresas privadas, pero ¿qué es lo que querían? ¿Qué es en realidad lo que defienden a través de toda la estrategia mediática que han levantado de nueva cuenta, diciendo puras mentiras de nuestra reforma a la ley de la industria eléctrica? Pues en realidad lo que defienden son cantidades industriales de subsidios que otorgaron Peña Nieto y el anterior director de la CFE a través de contratos leoninos, que es un espanto, una sangría al erario público que pone en riesgo no solo la quiebra de la CFE, sino también la propia confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Entonces, dejar de subsidiar a las empresas significa piso parejo. ¿Por qué unas tienen que estar subsidiadas, apapachadas y otras no? ¿Por qué a unas se les paga, el gobierno les paga todo, costos, distribución, ganancias, todo? Y a ver, hagamos una reflexión. ¿Cuántas empresas del país reciben subsidio público? Pues estas, nada más. Entonces, si es piso parejo, si es libre mercado, cada quien compite con lo suyo. No tienen por qué estar protegidas por el Estado, porque el proteccionismo es en lo que están en contra los neoliberales. Luego entonces, pues lo que estamos haciendo es piso parejo, ponerlas a todas en igualdad de condiciones. Cada quien compite con lo suyo en el mercado eléctrico nacional y no tienen por qué estar subsidiadas. Y otra es renegociar los contratos tan desfavorables que firmó la Comisión Federal de Electricidad. Son cláusulas inaceptables para quien tenga dos dedos de frente. Creo que cuando firmaron el anterior gobierno estos contratos, lo hicieron o estaban mal de la cabeza o estaban emborrachados de corrupción o no les importó el despilfarro de los impuestos que paga la población con muchos sacrificios. Con cargo a esos impuestos se pactaron estos contratos leoninos. Después de 2 años, hay que decirlo, se estuvo aguantando y la Secretaría de Energía, junto con el SENACE, emitieron unas reglas para siquiera actualizar las tarifas de porteo que venían estancadas desde hacía muchísimos años y que, pues decían, las tarifas de porteo son gratuitas o algunas pagan muy poquito y otras de plano no pagan nada. ¿Qué dijo ahora la CFE? Pues que se actualizaran, pero ya tenían un desfase de 800%, de 500%, de 100%, y eso fue lo que la Comisión Reguladora de Energía determinó: actualizar las tarifas a las empresas, tarifas de porteo, no tarifas eléctricas domiciliarias. No nos confundamos. Me refiero a las tarifas que debe de pagar toda empresa generadora de electricidad para entrar a la red troncal, a la red eléctrica nacional. Es decir, subir la electricidad y meterla a la red troncal cuesta tecnología y cuesta mucho dinero. Y a ellos les estaba costando, a los que pagaban, ínfimos costos. ¿Y quién pone la diferencia? La CFE. Se le carga a la CFE como pérdida. Entonces, en lugar de aceptar el diálogo, la negociación con el gobierno, lo que hicieron fue demandarlos ante la Suprema Corte y entonces no queda de otra más que modificar la ley de la industria eléctrica. Nos pasamos a la que sigue. La reforma
el propósito de esta reforma busca, por un lado, fortalecer a la CFE, por el otro lado, que no suba la tarifa domiciliaria ni la tarifa que se le da al sector agrícola más allá de la inflación. Y yo estoy segura que ya muy avanzada el ejercicio de las modificaciones a esta nueva ley podrán bajar las tarifas domiciliarias y agrícolas más adelante. Ahorita lo que se pretende es que el presidente cumpla con la promesa a los electores, al pueblo de México en general, que las tarifas no aumentan más allá de la actualización conforme a la inflación. Y así ha sido desde que entró el licenciado López Obrador. Y a propósito de las tarifas domiciliarias, recordemos cómo en 2017 subieron en un solo año 17%. ¿Qué 2017 no estuvo después de la reforma de Peña Nieto, que fue en 2013, 2014? Y dijeron que iban a bajar la electricidad, ¿no es cierto? Pues pasó 2014, la subieron, 2015 la volvieron a subir, 2016 la volvieron a subir y en 2017 hay un pico de 17% más que en 2016 y subió también en 2018. Fue hasta que llegó el licenciado López Obrador a la presidencia que se paró este crecimiento de las tarifas eléctricas domésticas. Lo único que ha subido de 2019, 2020 y 2021 es la actualización conforme a la inflación. Y fíjense, la inflación ha estado en el margen que pide el Banco de México, que no rebase entre el 1 y el 4%. La inflación de Peña Nieto subió a 6, a 9%. Entonces, eran, digamos, incrementos salvajes lo que hacían. El presidente López Obrador ha mantenido a raya los precios para que no inflacionen más allá de lo que ordena el Banco de México. Por otro lado, garantizar la seguridad energética. Seguridad energética quiere decir que no falte la luz en ningún domicilio de México y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Pasamos al contenido en sí de la reforma, y perdón lo extensa. Primero, el despacho. Se modifica el despacho. ¿Qué es el despacho? El orden en el cual cada planta generadora sube su electricidad a la red troncal, a la red eléctrica nacional. Los neoliberales dijeron, primero entran las privadas y al último la CFE. ¿Qué pasó con el confinamiento, con la crisis sanitaria que desde el año pasado entró? En febrero, finales de febrero, pónganle marzo de 2020, se decreta la pandemia, viene el gran confinamiento y se para toda la industria de nuestro país, se para toda la actividad económica de nuestro país. Entonces se desplomó la demanda de electricidad. Si las fábricas, si las empresas, si los negocios, si toda la economía paró en el campo y en las ciudades, pues la demanda se desplomó. Y si continuamos con este orden de despacho de que primero entran las privadas y al final entra la electricidad pública, solo venden las privadas electricidad. Y fíjense qué modelo tan perverso, el neoliberal, que primero entran las privadas. Y si hubiera una privada que no entró, la CFE le paga los costos, las ganancias, los costos de generación, la inflación, el desfase de dólar, etcétera, o sea, el desfase del tipo de cambio, todo, y la economía, pues se vino abajo con el gran confinamiento mundial derivado de la pandemia, y la CFE
le tenía que pagar a los privados el no meter electricidad a la red troncal. ¿Y por qué no cabía toda la electricidad? Porque cayó la demanda, nada más por eso. Y entonces la CFE tuvo que parar todas sus plantas generadoras de electricidad pública, que es la más barata, y se vio obligada a comprar la electricidad más cara, que es la que venden los privados, que entran, en primer lugar, entran las eólicas y solares. Volveré al tema un poquito más adelante, pero lo que estamos cambiando es el orden de entrada a la red troncal. Primero, vámonos por los costos. Las más baratas, quien venda la electricidad a costos unitarios más baratos, entra primero. ¿Para qué? Para que el precio se modere y conforme se vaya aplicando esta ley, va a ir bajando los precios. El nuevo orden, ya está en la pantalla, cómo se miente, porque ahora que tenemos acceso a la información, yo misma y todos pensábamos que la más barata era la eólica y la solar. Pero ahora que el gobierno es de Morena y que tenemos acceso a la información, aquí está la realidad. Iberdrola, que recibe un subsidio de 54,000 millones de pesos cada año, es la más cara de todas y es la primera que entra a la red troncal. ¿Cuáles costos baratos? Ni que 8 cuartos. La verdad es puras mentiras las que venían diciendo. Iberdrola, que es una empresa muy consentida por los neoliberales, es la más cara de todas en costos unitarios totales. Y mentían al decir que como es eólica y el eólico es aire, que como el aire no cuesta, es gratis. Y entonces, como es gratis, es cero su costo. De verdad, ¿alguien puede pensar que solito el aire produce electricidad? Por favor. Entonces, de ahí viene la nuclear en costos como segunda, y la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica, etcétera, etcétera. Ahí viene el orden conforme costos unitarios. Esos son los costos reales de generación eléctrica. Seguimos. ¿Cómo queda el despacho? ¿Cómo queda la entrada a la red troncal? Bueno, se cambia. Primero entran los contratos, que para abreviar el nombre le llamamos de entrega física. Los contratos de entrega física tienen características muy interesantes. Primero, existen en todo el mundo y en muchos países se utilizan este tipo de contratos. Tú me entregas tanta electricidad, esa es la que te pago. Pero estos contratos que se establecieron en la nueva ley eléctrica del país tienen 3 características. Se acuerda la cantidad de electricidad a entregar, el tiempo en el cual se va a entregar y el precio, de tal manera que permite una mejor planeación de entrar a la red troncal de toda la electricidad, pero también permite tener precios de la electricidad estables. Si un generador le vende a CFE precios que para nosotros debe decirse costos de la electricidad más estables, entonces también la CFE nos podrá vender a nosotros el precio final de la luz, podrá ir bajando. Estos contratos de entrega física son una nueva modalidad que la metimos a la ley y son muy importantes para ir primero a estabilizar el precio de la electricidad, las tarifas, y luego ya poderlas ir bajando con el tiempo. Segundo, entran las hidroeléctricas.
toda la electricidad que generen las hidroeléctricas, no solo la CFE, hay hidroeléctricas privadas. Entonces, todas las hidroeléctricas, públicas o privadas, como son energía limpia y más barata, entran a la red troncal después de la electricidad comprada a través de los contratos de entrega física. Luego entran el resto de las centrales de la CFE porque dan costos unitarios menores. Luego entran los productores independientes. En quinto lugar entrarían los parques eólicos y las granjas solares. Y al final entran todas las centrales privadas con otro tipo de tecnología. Esto permite tener una planeación de la oferta con la demanda. Creo que más adelante mejor lo explico. Cambiamos. Los contratos de cobertura, que son los de entrega física, permiten una cosa muy importante: la relación de CFE generación con CFE suministro básico, y que se garantice electricidad doméstica y para el campo más económica o con un costo estable para que el precio sea estable. El contrato de entrega física pueden pactarlo los privados o CFE suministro básico, que es pública. Fíjense qué interesante cosa, porque si CFE suministro básico, o más bien CFE generación, le vende a determinado precio la electricidad a suministro básico puede comprarle también a un privado si da un precio más o menos parecido. ¿Qué pasa si la CFE pone un precio económico, un costo económico para CFE suministro básico? Que repito, CFE suministro básico es el que nos entrega la luz domiciliaria, es la que baja a través de la red de distribución. Bueno, si ponen un costo estable y otra empresa privada quiere competir, tiene que dar el precio más o menos similar. Entonces ya no va a haber sub y baja de precios que ponían en mucha inestabilidad los costos por una parte, pero también un costo muy grande de subsidios pagados que paga la CFE a las privadas. Ahora, ya con estos contratos de electricidad, se controla el volumen que se inyecta a la red troncal conforme va saliendo la luz a través de la red de distribución, que es la que nos lleva a las casas, a las industrias, a los comercios. La electricidad, una va saliendo y la otra va entrando. Esto permite una planeación como lo era antes la CFE, que tenía articulada toda su cadena de valor. Es volver a armonizar a la CFE como una empresa integrada. Me voy a ir un poco más rápido porque me alargué. En la siguiente página solo diría que el artículo 25 y 27 de la Constitución establecen que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y también la rectoría de la red de transmisión y de la red de distribución. Y si es el Estado quien la Constitución ordena lo tenga, pues entonces los privados y todos los demás tenemos que someternos a la Constitución. No estamos modificando la Constitución, de tal manera que la interconexión, que son las tarifas de porteo, tienen que pagarse. Pasamos. Otro gran tema que reformamos son los certificados de energías limpias. La ley neoliberal, la reforma de Peña Nieto, creó un mercado de certificados de energías limpias, así le denominaron, pero con una enorme inequidad que además da vergüenza, la verdad. Nadie, ni el PRI, ni nadie los pudo defender.
porque son indefendibles la forma abusiva en la cual se hicieron. La ley de Peña Nieto decía que ninguna central creada antes de la reforma de Peña Nieto obtendría certificados de energías limpias, menos los privados. O sea, que solo la CFE no podía obtener certificados de energías limpias. Los privados sí, la CFE no. Y resulta que la CFE produce el 20% del total de la electricidad limpia que se genera en el país. Es decir, la CFE produce 20% de energía limpia y los privados producen el 1.8% de energía limpia. Y la CFE no puede recibir certificados, pero los privados sí. Pero al mismo tiempo y tramposamente, la ley de Peña Nieto establecía que la CFE, por no producir, entre comillas, energía limpia, se tenía que ver obligada a comprarle a los privados sus certificados de energía limpia para tener una cuota de certificados de energía limpia. Y luego los privados, cuando les paga la CFE estos certificados, los andan manoseando, manipulando y los ponen al mejor postor en subastas, literalmente, como si fueran acciones de una empresa en la Bolsa Mexicana de Valores. En fin, todo esto queda en el pasado. Ahora se diseña que se le van a dar los certificados de energías limpias a quien produzca energías limpias. Algo tan lógico como eso es lo que establecimos en la nueva ley, la de Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa preferente, que no se excluya a la CFE de recibir certificados de energías limpias. Con eso se para la especulación y también se para un pagadero de dinero que hacía la CFE por certificados a los privados. Bueno, pasamos a lo siguiente, que son las subastas eléctricas. Es todo un tema, pero como en cualquier subasta, en una subasta, ¿cuánto ofreces tú? 5 pesos, tú 7 pesos, tú al mejor postor. Y quien, entre comillas, quien diera más barato, era a quien CFE le compraría la luz. Eso es lo que vendieron los medios de comunicación con la reforma de Peña Nieto, que al ponerse en subasta una empresa generadora con otra, la que diera más barato compraría la CFE la luz más barata. Pero ¿qué ocurrió? Pues que los privados actuaron como monopolio privado, se ponían de acuerdo en el precio y lo ponían muy caro, el costo de la electricidad que se le vende a la CFE, y pues salía más cara que la que produce la CFE. Por eso, esto de las subastas eléctricas, ahí se mantienen en la ley, no desaparece. Lo que desaparece es la obligación de la CFE a que mediante subasta tenga que comprar la electricidad. Ahora se van a comprar conforme los contratos de entrega física y nada más. Y esos contratos de entrega física, como son más estables, se puede planear mejor. En fin, paso a otro tema, es todo un tema enorme. También los permisos de autoabastecimiento. También se le llama productores independientes. Estos los creó Carlos Salinas de Gortari. Pregunta, ¿cuándo se reformó la Constitución para que se pudiera, para que los privados pudieran generar electricidad? Nunca, hasta 2013. Entonces, ¿por qué Carlos Salinas y Zedillo y Fox y Calderón y toda la bola de presidentes neoliberales, por qué anduvieron entregando contratos a productores independientes a producir? Eso es generar electricidad privada, si no lo permite la Constitución, y no lo permitía hasta 2013. Todo ese tiempo imperó algo que se llama Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica. Ahí está como LSPEE, es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esa ley la creó Salinas. Desde luego es inconstitucional, tan lo es, que ahora se va a revisar la legalidad, la constitucionalidad de los contratos creados, no porque realmente lo queramos, sino porque realmente son un costo gigante al erario público. Cabe señalar que los contratos tienen costos crecientes. Pongo un ejemplo. Supóngase un productor independiente que genera electricidad, cualquiera que sea su combustible. Produce electricidad y si por alguna razón no entra a la red troncal, a la red eléctrica nacional, entonces la CFE le tiene que pagar de todos modos la capacidad de generación, el riesgo cambiario, los subsidios y las pérdidas de la empresa. Todo esto le ha costado al país 412,500 millones de pesos. ¿Quién los paga? Los contribuyentes, el erario público y también nosotros los que pagamos electricidad. Se trata de que ya no andemos pagando estos contratos leoninos, pero no crean que son un mundo, son 14 contratos. 14 contratos casi de una sola empresa. ¿Por qué se le tienen que dar 500,000 millones de pesos a casi una empresa que tiene 14 contratos leoninos? Nosotros no le encontramos ninguna justificación. Nosotros como diputadas y diputados federales estamos al servicio de la nación, nos paga el pueblo de México y por lo tanto tenemos que hacer leyes conforme sirvan al interés nacional, al interés del país, no a 14 contratos leoninos de una o dos empresas amigas de los anteriores presidentes. Entonces, estos contratos no quiere decir que van a desaparecer, sino que se reemplaza. Se reemplaza porque se reemplazó la ley del servicio público de electricidad. La ley del servicio público quedó derogada al crearse la ley de la industria eléctrica con Peña Nieto. Desapareció la ley del servicio público y se creó la ley de la industria eléctrica. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues que esos contratos se ajusten a la ley de la industria eléctrica, incluso la de Peña Nieto, porque ni siquiera se habían adaptado a la nueva ley. Con eso de que dicen que la ley no se aplica de manera retroactiva, no se aplica. Pero entonces, si no se va a aplicar la ley retroactivamente, entonces revísese la legalidad de unos contratos que estaban antes y que estaban con una constitución que no los permitía. En fin, hay una larga historia, ya no me voy a detener tanto. Contratos con los contratos con los productores independientes, se va a revisar que cumplan con requisitos que mandan los transitorios de la reforma constitucional y también la ley de la industria eléctrica, y eso no lo hemos modificado, que el requisito para firmar un contrato es que produzca rentabilidad para el Estado. Pregunta, ¿todo este desorden que he descrito aquí realmente produce rentabilidad al Estado? No. Entonces se tiene que revisar que se cumpla con la Constitución. Los que no produzcan beneficios serán renegociados o terminados en forma anticipada. Pero los privados tendrán el derecho de firmar un nuevo contrato a la luz de la nueva Ley Eléctrica Nacional. 14 de 27 contratos no están generando ingresos, están violando la Constitución, la ley de la industria eléctrica, están violando la ley de deuda pública, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, están violando muchas leyes. Los revisamos y créanme
que no pasan la prueba mínima de legalidad. Entonces, los cobros han crecido a raíz de los ajustes de la inflación, del tipo de cambio y otras compensaciones. Pero también los permisos deben de darse conforme a una planeación. ¿A quién le toca la planeación? Lo establece la Constitución. Insistimos, no hemos modificado la Constitución. Es la misma que modificó Peña Nieto. Los permisos se van a otorgar conforme a una planeación. Ya no la anarquía, ya no la corrupción, ya no el negocio por el negocio, que se entregaron permisos como volantes en una campaña. Ya no, porque en primer lugar, la red troncal no aguanta tanta generación. Y si una empresa privada no logra entrar a la red troncal, la CFE se ve obligada a pagarle los costos y todo lo que he venido diciendo. Pero además, también la CFE tiene muchas pérdidas, ya lo dije, porque no pagan las tarifas de porteo, no pagan el respaldo a las eólicas y solares, no pagan todos los servicios auxiliares como los reguladores de potencia que requiere la luz intermitente cuando entra a la red troncal, entre muchas otras cosas. Entonces, la Constitución ordena que sea la Secretaría de Energía quien haga la planeación del sistema eléctrico. Ya planeado, se entregarán los permisos y contratos correspondientes. Y la Comisión Reguladora de Energía será quien modifique, revoque o dé nuevos permisos cuando se revisen los permisos de los productores independientes. Es el SENACE quien lleva el control operativo de la red eléctrica nacional. En conclusión, por último, ahí está. En conclusión, tuvimos que reformar la ley de la industria eléctrica. Era la única posibilidad para rescatar la Comisión Federal de Electricidad y para que se aplique la nueva política energética del presidente López Obrador. Porque la Constitución, aún la reforma de Peña Nieto, dice que es el Estado quien lleva la rectoría del desarrollo y de la transmisión y distribución de la electricidad. Los cambios aprobados por el Congreso, con los cambios que ya hicimos, se garantiza que haya luz en todos los hogares, que haya estabilidad en las tarifas eléctricas para los hogares y en no elevar el precio de la electricidad más allá de lo que mida la inflación. Y la inflación está a raya con el presidente López Obrador. Y además él ha venido y acabamos de votar la ley del incremento a los salarios mínimos cada año, que tienen que ser siempre mayores a la inflación. Y el sistema eléctrico nacional va a funcionar con base en costos totales de producción, no los costos simulados, falsos, del discurso neoliberal escondidos en los contratos leoninos. Los privados ya no van a estar subsidiados, piso parejo, libre comercio, porque además el Tratado de Libre Comercio y todos los tratados de libre comercio que México ha firmado es eso, no permiten el proteccionismo, entonces alto al proteccionismo. El gobierno ya no los va a subsidiar. Solo se otorgarán subsidios a la gente, solo a los hogares de bajos recursos y a los pequeños agricultores. Por último, diría, esta ley permite que se establezcan reglas para conectarse a la red eléctrica. Si falla la red eléctrica, falla todo, falla la electricidad y no habría bienestar para nadie. Y nosotros decimos la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, que sea confiable, que tengamos luz todas las personas, todas las industrias, todos los comercios, negocios, tienditas y demás, que tengamos electricidad, que no crezca su precio más allá de la inflación
y con estos contratos estables va a ir bajando conforme el tiempo. Muchas gracias por su atención.